Bienvenidos chicos a la clase número 5 y la última de Codificación Internacional de Enfermedades, parte 1. Vamos a empezar hablando un poquito sobre las reglas para codificar mortalidad, es decir, la causa de la muerte. Primero, la causa subyacente de muerte. En la 20ª Asamblea Mundial de Salud, por allá por 1967, se definieron las causas de defunción que pueden ser registradas en un certificado médico. Y se definieron como todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte o contribuyeron a ella y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones. Esto es una definición a nivel internacional. ¿Por qué buscaron en aquellos años definir? Bien, querían asegurar que se registrara toda la información necesaria y que la persona que estaba llenando el certificado no seleccionara solo algunas de las afectaciones o enfermedades del paciente para registrarlas y rechazar otras, porque entonces se pierde información y tenemos subregistros si lo vemos desde el punto de vista estadístico. Ahora, esta definición, si recuerdan lo que acabo de leer, no incluye los síntomas que presentaba el paciente, no incluye cómo falleció, por ejemplo, paro cardíaco o insuficiencia respiratoria, sino más que nada el proceso que llevó a la muerte del paciente. Esto más adelante lo vamos a volver a conversar, puesto que hay algunas directrices con los certificados de defunción que llenamos actualmente. Cuando el certificado solo menciona una causa de defunción, esta es la causa que usted selecciona como tabulador de registros médicos. Cuando se informa más de una causa, usted debe hacer una selección de acuerdo con las reglas que vamos a tratar cuando definamos las reglas de selección de la causa antecedente originaria. Estas reglas de selección se basan en la causa básica de defunción, en la causa primaria. Entonces, posteriormente, se vieron en la necesidad de volver a definir, pero ahora siendo un poco más específicos, causa básica de defunción. En la conferencia para la 6ª revisión de la CIE, o de la Codificación Internacional de Enfermedades, se acordó que la causa de muerte para tabulación primaria se denominaría causa básica de defunción y que desde el punto de vista de la prevención de muerte no se debe romper la cadena de sucesos o realizar la curación de la afección al momento de la evolución de la enfermedad. Esto quiere decir que ahora nos fijamos una meta, un objetivo un poco más específico para los programas de salud pública donde van a trabajar en la prevención de la causa que da origen a toda la otra serie de trastornos que desencadenan o conducen a la muerte. Y cuando cuando el personal médico anota en el certificado de defunción una sola causa de muerte, esta es la que usted siempre va a tomar, porque pues no se incluyen síntomas ni ningún otro tipo de suceso en el certificado. ¿Cómo identificamos las condiciones que desencadenan o que causan la muerte al final? Pues bien, cuando registramos más de una causa de defunción, lo primero que vamos a hacer es seleccionar la causa básica, o sea, la causa antecedente originaria que se va a mencionar en la línea inferior que utilizamos en el certificado de defunción para la causa de muerte. En algunas circunstancias, la Codificación Internacional de Enfermedades va a permitirle a usted o al personal médico que la causa originaria sea reemplazada por una categoría más exacta para expresar entonces la causa básica que ustedes van a tabular posteriormente. Por ejemplo, en la Codificación Internacional de Enfermedades, ustedes tienen algunas enfermedades, y esto lo vimos en la clase anterior, que están combinadas en el diagnóstico o en la codificación. Asimismo sucede para la mortalidad.
Entonces, a veces tenemos razones epidemiológicas mucho más importantes donde vamos a dar preferencia a otras afectaciones señaladas en el certificado de defunción. Recuerden que nosotros aquí y en varios países llevamos una estadística de las principales causas de defunción, lo que significa que usted puede escuchar que la hipertensión y la diabetes son la tercera causa, estoy suponiendo, de muerte en la República de Panamá. ¿Por qué? Porque a pesar de que la persona falleció de otras cosas, la causa principal es que era hipertenso o era diabético y que fue complicándose hasta que llegó a fallecer. Entonces, debemos establecer si hay necesidad de aplicar una o más reglas de modificación de códigos o de diagnósticos. Estas son las reglas de la A a la F que vamos a ver al final. Y entonces el código resultante del CIE 10 se utilizará para tabular las causas básicas. Vamos a definir secuencia. Secuencia se refiere a dos o más afectaciones o acontecimientos anotados en líneas sucesivas en el certificado de defunción, en la cual cada afectación o acontecimiento es una causa aceptable para registrar en la tabulación. Como les mencionaba, el paciente era hipertenso, era diabético, y entonces es importante mencionar que este paciente era hipertenso y diabético antes de fallecer. Ejemplos. Yo tengo una persona con 4 diagnósticos. Sangramiento de varices esofágicas, hipertensión portal, cirrosis hepática y hepatitis B. Y tengo otro paciente con coma, infarto del miocardio, accidente cerebrovascular y aterosclerosis hipertensiva. Bien, en el ejemplo número 1, ¿el sangrado de las varices esofágicas pudo desencadenar la muerte? Sí, pero no es la causa principal porque ellas no salen solas. Ellas necesitan una alteración previa, una enfermedad previa. Por ejemplo, la cirrosis hepática es conocida de que produce como secuelas varices esofágicas. Entonces, nuestra causa principal o básica sería cirrosis hepática. Pero si nos ponemos a ver, este paciente también tiene un diagnóstico de hepatitis B positivo. Entonces hay que hacer, obviamente eso no lo hacen ustedes, lo hace el personal médico, si la cirrosis fue producto de la hepatitis. ¿Sí? Entonces la hipertensión portal también es consecuencia de estas dos últimas enfermedades. Entonces hay que reacomodar, recodificar. En el ejemplo número 2, vamos a desglosarlo así un poquito más específico, ¿no? La aterosclerosis es una de las causas de infarto y el infarto conduce a coma. La aterosclerosis también produce accidente cerebrovascular que también puede llevar a un coma. La hipertensión es una enfermedad que puede causar un infarto y también puede producir un accidente cerebrovascular. Entonces aquí vamos a tener que buscar una codificación que nos incluya hipertensión y aterosclerosis o que nos toque codificar cada uno de estas dos causas básicas por separado. En principio general, nosotros cuando estamos registrando los diagnósticos en el certificado de defunción, vamos a seleccionar la afección informada sola en la última línea. Únicamente si consideramos que esta afección es la que ha dado lugar a todas las demás consecuencias o causas de muerte descritas previamente. ¿Sí? Entonces, se pone en la última línea para que cuando usted va a tabular, usted empiece a leer de abajo hacia arriba y abajo va a encontrar siempre la causa básica. Vamos a ver los ejemplos. Tenemos un paciente con absceso del pulmón y una neumonía lobar. Entonces, ¿qué voy a tabular? El último diagnóstico, neumonía lobar. Tenemos otro paciente con insuficiencia hepática, obstrucción de vías biliares, carcinoma de la cabeza de páncreas. La causa básica que usted va a tabular como registros médicos es carcinoma de la cabeza del páncreas.
En el último ejemplo tenemos hemorragia cerebral, hipertensión, pielonefritis crónica y adenoma prostático. Pero la causa primordial, a pesar de que la hipertensión también puede causar hemorragia cerebral, usted lo va a codificar como adenoma prostático. ¿Por qué? Porque es más importante saber si el paciente tenía algún tumor benigno o maligno versus que si era hipertenso. Entonces, vamos a iniciar con las reglas de selección. Tenemos la regla número 1, donde el principio general no se puede aplicar, pero hay una secuencia informada que termina en la afección que se menciona primero en el certificado. Aquí vamos a seleccionar la causa que origina dicha secuencia. Si hay más de una secuencia que estoy informando, yo voy a tabular la afección que se menciona primero y esa va a ser mi causa originaria. Ejemplo, yo tengo un paciente con bronconeumonía, infarto cerebral y enfermedad cardíaca hipertensiva, donde yo voy a tabular como la causa originaria de esta secuencia de 3 diagnósticos como infarto cerebral solito. Y teniendo en cuenta que hay 2 afecciones o 2 secuencias informadas que van a terminar en la afectación que está primero en el certificado, que es la bronconeumonía, la cual puede ser causa de un infarto cerebral y también puede ser debida a una enfermedad cardíaca hipertensiva. En el siguiente ejemplo tenemos varices esofágicas, insuficiencia cardíaca, enfermedad reumática y cirrosis del hígado. Vamos a seleccionar, se parece mucho al primer ejemplo, la cirrosis hepática como causa originaria de la secuencia de complicaciones y esa va a ser nuestra causa básica de defunción atabular. En la regla número 2 dice que si no hay una secuencia informada que termine en la afección que está mencionada en el primer lugar en el certificado, yo voy a seleccionar el diagnóstico que el médico tabuló primero. Por ejemplo, tengo un paciente con anemia perniciosa, gangrena del pie y aterosclerosis. Vamos a seleccionar anemia perniciosa, puesto que no hay una secuencia que me diga en realidad que la enfermedad está relacionada, ¿sí? Porque hay que ver el tipo de... La gangrena es una infección que la parte que tiene la infección se va muriendo, o sea, todo lo que está alrededor se muere, a la piel, el músculo, el hueso. Pero la anemia también puede venir ¿de dónde? No se relaciona con la gangrena porque la gangrena no sangra. No se relaciona con la aterosclerosis porque ya vimos que aterosclerosis se relaciona con infartos o con accidentes cerebrovasculares, lo que significa que pues no vemos dónde está la relación. En el siguiente ejemplo tengo una enfermedad reumática y aterosclerótica del corazón. Voy a seleccionar como causa básica una enfermedad reumática del corazón que sí tiene una codificación, aunque no hay una secuencia informada. Las 2 afectaciones están mencionadas en una misma línea. El otro ejemplo es senilidad y neumonía hipostática y una artritis reumatoide. Yo voy a seleccionar senilidad. Senilidad es que la persona ya está abuelita, es mucho mayor. La neumonía puede ser debida a artritis, pero ella no está siendo mencionada de primera en el certificado, ¿sí? Entonces aquí ya empezamos a mezclar reglas, la regla con la modificación A. En la regla número 3, si la afección seleccionada por principio general o por las reglas 1 y 2 es obviamente una consecuencia directa de otra afección informada, ya sea en la parte 1 o en la parte 2, vamos a seleccionar esta afección primaria. ¿Qué cosas hay que conocer? Consecuencias directas que podemos presumir que llevan a otra afectación. Es muy común que el sarcoma de Kaposi, el tumor de Burkitt y cualquier otro tipo de tumor maligno de tejido linfático está relacionado con las codificaciones C46, C81 a la C96 y deben ser consideradas como una consecuencia directa de VIH. Entonces, cuando usted lea Kaposi, Burkitt, cualquier tipo de estos tumores,
la causa básica de la defunción va a ser VIH. Si, por otro caso, tenemos cualquier enfermedad descrita o calificada como embólica, podemos suponer que es una consecuencia directa de trombosis venosa, de flebitis o tromboflebitis, también de la enfermedad valvular del corazón, fibrilación auricular, parto o cualquier tipo de operación. La enfermedad embólica es cuando un pequeño coagulito viaja desde el lugar donde está, por ejemplo, haciéndose la cirugía, hasta el corazón o hasta los pulmones. El otro ejemplo es que la deshidratación puede ser considerada como consecuencia directa de cualquier enfermedad infecciosa, sobre todo si estamos hablando de diarreas. Entonces, el primer ejemplo obviamente es el del VIH. Tenemos sarcoma de Kaposi y SIDA. SIDA ya es como la versión mucho más complicada del VIH. La causa básica que usted debe tabular es enfermedad por VIH resultante en sarcoma de Kaposi, que tiene un código que permite mezclar ambos diagnósticos. Tenemos un paciente con tuberculosis y enfermedad por VIH. La tuberculosis también se asocia a pacientes con VIH. Y lo que vamos a hacer es seleccionar el código B20.0, donde el diagnóstico dice que es enfermedad por VIH resultante en infección micobacteriana. Eso hace relación a tuberculosis. En el siguiente ejemplo tenemos bronconeumonía con una anemia secundaria y leucemia linfática crónica. Vamos a seleccionar la leucemia linfática crónica, puesto que si buscamos el principio general, la bronconeumonía sería la causa básica y la anemia secundaria puede ser considerada como secuela directa de la leucemia linfática crónica. En el siguiente ejemplo tenemos hemorragia cerebral, hipertensión, pielonefritis crónica y obstrucción prostática. En este caso yo voy a seleccionar como causa primaria de defunción la obstrucción prostática. Pero por regla 1 podemos seleccionar pielonefritis crónica y que podemos considerarla como secuela directa de una obstrucción prostática. O sea que sí hay una pequeña relación, pero no logra verse del todo. Ahora vamos con las reglas de modificación, cuando nos equivocamos y hay que arreglar para poder tabular adecuadamente. La causa de muerte seleccionada puede no ser la afección más útil o la más adecuada para informar estadísticamente. Por ejemplo, si yo voy a seleccionar salinidad o alguna afección generalizada como hipertensión o aterosclerosis, hubiese sido preferible que seleccionáramos una manifestación u otra afección consecuencia de la edad. Es por esto entonces que muchas veces se hace necesario modificar la causa básica para poder adaptarnos a los requerimientos de clasificación y de tabulación, donde podemos utilizar ya sea un código único para dos o más causas informadas conjuntamente o si no hay un código conjunto de los diagnósticos, entonces darle preferencia a una causa en particular sobre las demás. Estas reglas se siguen y tienen como objeto mejorar la utilidad y la precisión de la información sobre mortalidad y deben aplicarse después de la selección de la causa antecedente originaria. Los procesos que tienen interrelación se pueden modificar por separado con fines didácticos. Tenemos la regla A, que habla sobre salinidad, personas mayores y otras afectaciones que están mal definidas. Por ejemplo, cuando la causa seleccionada está mal definida y se informa en el certificado, vamos a tratar de reseleccionar la causa de defunción como si estuviese mal definida o no hubiese sido informada, a menos que esa causa o esa afección modifique el código. Por ejemplo, el síndrome de la muerte súbita infantil, R95, es una excepción a esta regla porque es que todavía ni siquiera sabemos por qué los niños fallecen en la cuna. ¿Qué afecciones se consideran ya de plano mal definidas? Paro cardíaco no especificado, hipotensión,
Otros trastornos y los no específicos del sistema circulatorio. Insuficiencia respiratoria aguda. Insuficiencia respiratoria del recién nacido. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorios no clasificados. El paro cardíaco no viene por sí solo, él tiene una causa base. La hipotensión también. Los trastornos del sistema circulatorio. ¿Cuál trastorno? La insuficiencia respiratoria aguda o la insuficiencia respiratoria y la del recién nacido vienen a causa de otra afectación. O sea, no son, por sí solas ellas no causan la muerte porque no aparecen de la nada. Ellas tienen una secuencia de procesos en el cuerpo. Vamos con los ejemplos. La salinidad y la neumonía hipostática con artritis reumatoide. Se codifica artritis reumatoide, voy a ignorar que era una persona adulta mayor y voy a aplicar el principio general. Obviamente la salinidad complica el cuadro de la artritis reumatoide, pero quizás no lo hace una causa básica, porque tengo otras cosas más importantes que debo tabular. En degeneración miocárdica, enfisema y salinidad. Vamos a clasificar la degeneración miocárdica como la causa de fallecimiento y vamos a ignorar que es un abuelito por el principio general y aplicando la regla 2. En el último ejemplo tenemos tos y hematemesis, donde vamos a utilizar el código hematemesis ignorando la tos, puesto que podemos utilizar la regla 2. En la regla B, en las afecciones triviales, quiere decir que estoy seleccionando una enfermedad X que por sí misma es muy improbable que cause la muerte. Y en el certificado hay otra afección mucho más grave que consideramos más importante, así que hay que reseleccionar la causa básica, como si simplemente no se hubiese mencionado en primera instancia la causa trivial. Caries dental y cardiopatía congénita. Nadie se muere por una caries. Bueno, sí, puede ocasionar ciertas morbilidades muy graves, pero no causa la muerte de por sí. Entonces, ¿qué yo voy a seleccionar como causa? La cardiopatía congénita. Y voy a ignorar completamente que en el certificado decía caries dental. Uña encarnada e insuficiencia renal aguda. ¿Qué tiene que ver la uña encarnada con que alguien se muera? O sea, entonces voy a seleccionar, obviamente, insuficiencia renal aguda. El otro paciente, hemorragia intraoperatoria, amigdalectomía, hipertrofia de las amígdalas. La amigdalectomía es un procedimiento donde sacamos quirúrgicamente las amígdalas del paciente porque están hipertróficas, el paciente tiene infecciones a repetición y demás y decidimos que lo mejor para el paciente es sacárselas para evitar sus enfermedades. Pero eso no mata a nadie. O sea, le hace su vida un poquito caótica, pero no mata a nadie. Entonces, la hemorragia intraoperatoria, eso sí puede ser grave. Así que esa es la que vamos a seleccionar con el código Y60.0, hemorragia durante el acto operatorio. En la regla número C, asociación. Cuando en virtud de una disposición de la clasificación o de las notas para uso en la codificación de la causa básica de muerte, la causa seleccionada está asociada con una o varias de las otras afectaciones que figuran en el certificado de función. Entonces vamos a buscar combinaciones para codificar. Ahora, si me estoy refiriendo solamente a la combinación de una afección específica como secundaria a otra, yo debo codificar la combinación solo cuando el certificado tiene explícitamente la relación correcta. Y si hay conflicto de asociaciones, entonces voy a asociar la afectación a la cual se hubiera asignado la muerte como si la causa básica inicialmente seleccionada no hubiese sido informada. Esto se va a hacer después de que las asociaciones, todas las asociaciones hayan sido aplicables. Entonces, tenemos un paciente que falleció y los diagnósticos son obstrucción intestinal y hernia femoral. Vamos a utilizar un código conjunto porque ambas cosas sí pudiesen estar relacionadas y ocasionar la muerte. Entonces, hay un código específico para hernia femoral con obstrucción.
Tenemos un paciente con bloqueo de rama derecha y enfermedad de Chagas. Vamos a utilizar la codificación enfermedad de Chagas con repercusión cardíaca, puesto que es conocido que la enfermedad de Chagas ataca o usualmente crea secuelas a nivel del corazón. Y aquí está aplicada la regla número 2 de asociación. En el siguiente ejemplo tenemos un infarto agudo de miocardio con enfermedad aterosclerótica del corazón e influenza. Vamos a seleccionar infarto agudo del miocardio, puesto que está relacionado con la enfermedad aterosclerótica del corazón por la regla número 1 y está asociado. La influenza puede ocasionar la muerte, sí, pero si ustedes ven, hay otros factores más importantes de tabular. En la regla D, especificidad, cuando la causa seleccionada describe una afección en términos generales, pero además figura un término que proporciona una información más precisa sobre la localización o naturaleza de la afectación, entonces esa es la que vamos a preferir para tabular. A menudo esta regla se va a aplicar cuando el término general puede ser considerado como un adjetivo que califica el término más preciso. Tenemos un infarto cerebral con accidente cerebrovascular. Vamos a utilizar infarto cerebral porque es mucho más específico. Esto quiere decir que el accidente cerebrovascular fue isquémico. Tenemos una enfermedad reumática del corazón con estenosis mitral. Yo voy a seleccionar estenosis mitral reumática. Estoy combinando ambos diagnósticos. Y por último tenemos hipertensión grave del embarazo con convulsiones eclámpticas. Hay una codificación específica para la eclampsia, en este caso eclampsia del embarazo. En la regla E, donde tenemos estadios precoces y avanzados de la misma enfermedad, cuando la causa seleccionada es un estadio precoz de una enfermedad y en el certificado figura un estadio más avanzado de la misma enfermedad, yo voy a codificar o tabular el estadio más avanzado. Le voy a dar un diagnóstico de crónico y agudo. Ahora, esta regla no se aplica cuando una forma crónica informada es debido a una forma aguda. Ejemplos, sífilis terciaria y sífilis primaria. Yo voy a escoger la más avanzada, que es la terciaria. Eclampsia durante el embarazo y preeclampsia. Yo voy a escoger eclampsia porque una mujer usualmente cuando está en el embarazo y tiene problemas de la presión, empieza por una preeclampsia leve, preeclampsia severa y al final puede quedar en eclampsia y síndrome de HELP. Entonces aquí el más avanzado es la eclampsia. Miocarditis crónica y miocarditis aguda. Yo voy a seleccionar miocarditis aguda. ¿Por qué? Porque estoy aplicando la excepción mencionada que a veces la crónica es secuela de la aguda. Entonces yo voy a seleccionar la que realmente inició el proceso. En la regla F, donde estamos hablando de secuelas, nosotros tenemos codificación, recuerden que incluyen la palabra secuela de. Y esto cuando se relaciona con la causa de muerte, entonces es una consecuencia, son efectos residuales de una enfermedad X que quizás ya no está activa y la categoría apropiada de clasificación sería secuelas de. Ejemplo, bronconeumonía, desviación de la columna vertebral, raquitismo en la infancia. ¿Qué voy a colocar yo? Secuelas de raquitismo. En hidrocefalia y meningitis tuberculosa, yo voy a seleccionar secuelas de meningitis tuberculosa, porque una se relaciona con la otra, igual que en el primer ejemplo. Neumonía hipostática, hemiplegia y accidente cerebrovascular de hace 10 años, yo voy a colocar secuelas de accidente cerebrovascular, que sería la hemiplegia, y la hemiplegia puede llevarme a una neumonía. La nefritis crónica y la fiebre escarlatina, yo voy a clasificar secuela de otras enfermedades infecciosas y parasitarias, puesto que la nefritis crónica implica que la fiebre escarlatina ya no está en su fase activa.
El certificado de defunción. Bien. En el CIE 10 y en todas las otras versiones de las codificaciones internacionales de enfermedades, ustedes van a encontrar una parte que dice modelo internacional del certificado médico de causa de defunción. O sea, además de todo lo que tiene que llenar el certificado, esto es obligatorio. Nosotros aquí en Panamá manejamos dos tipos de certificaciones. Hace como 9, 10 años manejábamos una sola, pero eso cambió por múltiples factores, tanto internos como externos. Básicamente, los certificados de defunción deben tener las causas de defunción, ya sea el estado o la enfermedad que produjo directamente la muerte. Tenemos causas o antecedentes y tenemos opciones para colocar consecuencias, secuelas o debido a tal enfermedad. Y deberíamos poder colocar también el intervalo aproximado entre que el paciente enfermó y falleció. En la parte número 2, entonces yo voy a clasificar o escribir otros estados patológicos significativos que pudieron contribuir a la muerte, pero que en realidad no están relacionados con la enfermedad que produjo la muerte. Esta es la primera certificación. Es una certificación de defunción. Se llena tanto a nivel privado como a nivel institucional. No tiene numeración. Es una página que usted le saca 1000 copias y la tiene por allí guardada por si acaso la necesita. Lleva la provincia, lleva el nombre y los apellidos según figuran en la cédula, y esto no siempre quiere decir que asimismo está en el registro, porque ya ha sucedido. La cédula de identidad personal, por ejemplo, el pasaporte si es extranjero, el sexo, la fecha de nacimiento completa aquí, día, mes y año, de tantos años de edad. Debemos colocar los nombres de la madre y los nombres del padre. El día, el mes, el año y la hora, ya sea en la mañana o en la tarde que falleció, ¿dónde exactamente? Usualmente lo que yo hago es que lo lleno de atrás para adelante. Primero pongo la provincia, el distrito, el corregimiento y después entonces coloco si es el mismo corregimiento o algún pueblo dentro de ese corregimiento, porque eso de que falleció en casa no se coloca, hay que colocar exactamente el lugar de residencia. Y bueno, vamos con la parte importante. Esta certificación no tiene el desglose como tal de la CIE 10 y por alguna extraña razón solo nos permiten a nivel privado y a nivel institucional primario, o sea, centro de salud, policlínicas, solo nos permiten colocar paro cardiorrespiratorio. Y si notan en las reglas, dicen que paro cardiorrespiratorio no debe ser colocado como causa principal. Y de hecho aquí solo me permiten colocar paro cardiorrespiratorio. Varias veces intenté colocarlo como debe ser, pero el registro rechaza el certificado de defunción. Así que pues ni modo, me toca poner paro cardiorrespiratorio. Ahora, ellos no son los idóneos para esto, pero no podemos poner a los familiares en su momento de mayor dolor a estar subiendo y bajando escaleras. Así que pues simplemente se coloca paro cardiorrespiratorio. Aquí dice algo muy importante, todo debe estar escrito en letra legible y sin abreviar. Acá entonces se supone que ya sea privado o institucional, ese paciente debe tener un médico de cabecera o debe haber asistido en algún momento a ese centro de salud y se pone desde la primera fecha de atención hasta, obviamente, el día de la muerte. El nombre del médico, la cédula, el título, cargo, código. No todos los médicos tienen código. Yo no tengo código. Eso ya no se da. Eso es para los médicos que ya tienen varios años en el sistema. Y registro, pues que sí tenemos. Acá en observaciones se utilizan para corregir cualquier error. Alguna de
de las partes anteriores. ¿Sí? Si yo me equivoqué, por ejemplo, en la fecha, en el diagnóstico, yo aquí en observaciones corrijo. Ahora bien, si yo necesito especificar algo relacionado al diagnóstico de muerte, yo también lo coloco aquí. Hasta el momento no me los han echado para atrás por hacer eso. ¿Ok? Obviamente mi firma, que también, eso sí, me han regresado documentos porque dicen que esa no es mi firma. Pero bueno, nosotros firmamos tantas veces en el día que la verdad rara vez sale igual. Y el sello del médico, ¿no? Este que está acá, déjenme ver si puedo agrandarlo. No, no me deja. Este que está acá es un certificado numerado. Obviamente esto es una copia y no se ve bien el número, ¿no? Es lo que teníamos antes a disposición en centros de salud, hospitales, cuartos de urgencias, policlínicas, etc. Es el formulario único. ¿Qué hace el registro? Agarra lo que yo llené, el documento que les enseñé anteriormente, y lo pasan al sistema y el sistema tira esto. Perdón, el sistema no tira esto, el sistema registra esta información y este es el certificado que se le da a la persona cuando ya pues ellos tienen que hacer algún trámite legal como tal. La certificación de defunción funciona para el cementerio, la iglesia, la funeraria y para hacer los trámites de la sepultura. Pero para cualquier trámite legal referente a herencias y demás, tienen que utilizar esto. Para las incapacidades de los familiares también se utiliza este formulario preferiblemente. Acá yo tengo los nombres por separado, apellido paterno, materno, primer nombre, segundo nombre, sexo, cédula, nacionalidad, si tenía seguro social, ocupación, fecha de nacimiento, edad en años, la fecha de la defunción, la hora, el estado de la persona, tengo el nombre de los padres, el lugar de la defunción, el lugar de la residencia y acá abajo entonces tenemos otra información que habla de para llenar datos de defunciones de menores de 1 año. Ya entonces acá sí, si notan la estructura es muy parecida a lo que dice el CIE 10, donde yo voy a enumerar en la primera parte la causa básica, acá voy a enumerar los antecedentes que pudieron llevar a la muerte y en la parte 2 pues cualquier otra cosa relacionada. En teoría acá debieron estar escritos los intervalos desde que enfermó hasta que falleció. El infarto agudo de miocardio produce paro cardiorrespiratorio, o sea, estamos hablando de lo mismo. Pero el paciente también tenía una insuficiencia respiratoria aguda y eso es importante mencionarlo porque puede ser una secuencia de diagnósticos. Ya de allí algunas cositas en particular, si estuvo hospitalizado, si no estuvo hospitalizado, en qué fecha se atendió para llenar el certificado de defunción, la firma del médico, médico general, la fecha, ¿ok? Entonces esto se envía. Igual, esto fue una defunción en la ciudad de Panamá. Quizás ellos sí les permiten tener estos certificados allí en centros de salud y policlínicas, pero por la parte de acá, en Chiriquí, no tenemos este formulario en centros de salud, no sé en policlínica. Bien, chicos, esto fue todo. ¿Alguna consulta?